Gracias, hermano. Vamos a ponernos de pie en esta mañana y leer la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 9, y leemos el versículo 9 hasta el 13 y después el 18 hasta el 26. San Mateo, el capítulo 9, versículo 9 al 13 y 18 al 26. Se lee así la palabra de Dios en esta mañana. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mientras él decía estas palabras o estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Esta es la palabra de Dios. Amantísimo Padre, Señor, una vez más abrimos su santa y bendita palabra. Y Señor, pedimos que el Espíritu de Dios, quien escribió, quien levantó de la vida de Jesús este relato y lo escribió en la palabra, para que a través de los años tu pueblo se alimente y sea sanado por Jesús. Quítame a mí de aquí y habla tú a nuestros corazones. Usa tu palabra como tú, Señor, la has ordenado. Y te damos a ti las gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted es feliz? ¿Es feliz? Are you happy? ¿Usted es feliz? Y es feliz de verdad, de verdad. Hay personas que dicen: estamos casados felizmente, y después uno dice: ¿de verdad? Y como que uno piensa. ¿Es feliz usted de verdad? ¿Hubiera algo que usted piensa que si tratara más, que usted fuera más feliz? ¿O que fuera aquello que usted quisiera cambiar para ser más feliz? Quizás puede ser que nosotros comiéramos menos, o quizás que nosotros ganáramos más dinero. Eso nos hiciera más feliz, ¿verdad? O que nuestros hijos se comportaran mejor. O quizás fuera que fuera sanado de alguna enfermedad o un problema que hay en nuestra vida. En otras palabras, la enfermedad de ser más feliz es algo que caracteriza vivir aquí en Estados Unidos.
una británica, una muchacha que hace unos tiempos, hace un año se mudó de Inglaterra para Estados Unidos y su esposo tiene un trabajo allá en California, en ese lugar donde hacen todas las tecnologías. Y ella entonces tiene un niño de 3 años de edad y dejó su país. Ella ha escrito un libro que se llama Estados América de Ansiedad. América de Ansiedad. Y ella ha observado que allá en su país, en donde ella viene, que allá las personas son bien calmados, no hablan de cosas privadas, tienen los mismos deseos que usted y yo, pero es una cultura más reservada. Y que algo que ella ha notado es que al venir aquí, donde quiera que ella está, las personas siempre están hablando de algo nuevo que tienen en sus vidas. De un nuevo teléfono, de una nueva dieta, de un nuevo ejercicio, de una nueva yoga, un nuevo batido. Siempre hay algo que ella observa viniendo de otra cultura, que en Estados Unidos de Norteamérica es un país de ansiedad. La gente quieren algo más para ser felices. Y me pregunto yo si usted en su búsqueda de ser feliz, al nosotros venir a Estados Unidos, que nosotros estemos infectados en nuestra vida espiritual también por ese veneno de creer que hay algo que me va a hacer a mí más feliz. Y el mismo algo que usted quiere lo trae a Dios en esta mañana, y lo mismo venir a Dios le frustra a usted otra vez, porque las cosas no se arreglan como usted quería. Mateo capítulo 9 es un tremendo pasaje en la Biblia, como vamos a mirar, pero es un pasaje que nos habla de la ansiedad para ser feliz. Y me enseña a mí 3 partes. Si usted se acuerda de la lectura, hay una comida donde el Señor está y el Señor está comiendo con gente que no son buenas. Y que de esa comida hay entonces una explicación que el Señor da. Y da una parábola pequeña, bien corta, donde el Señor dice que los enfermos son los que necesitan al doctor. Y después de esos dichos, el Señor hace sanidades a personas. Y en esas 3 partes, 3 movimientos del capítulo de Mateo, capítulo 9, nosotros encontramos entonces la ansiedad por ser feliz que usted tiene. Las consecuencias de vivir tras esa ansiedad. Y lo tercero es la misericordia que nos sana. Mire conmigo otra vez en Mateo capítulo 9, y la palabra de Dios me habla de esta ansiedad por ser feliz. Dios entonces nos va a preparar a nosotros para llegar a darnos el mensaje. Nos prepara a nosotros como una situación, un campo, un escenario donde el Señor en esta comida va a reflejar, va a decir todo acerca de la vida. Y los milagros que Él va a hacer, que vamos a mirar, que leímos 2 de ellos ahí en Mateo 18 al 26, que esos milagros son nada más una expresión de la cena y las palabras que el Señor ha tenido. Nosotros necesitamos, recuerde, no se olvide que el Señor esto no es algo religioso nada más, sino eso es algo de vida. El Señor está comiendo con gente de verdad, gente que tienen su trabajo y lo tienen de cierta manera porque ellos buscan ser felices. Y la Biblia me dice que en estos primeros versículos del capítulo 9, el versículo 9 al 13, en la cena, que hay un paradigma de que Dios ha preparado para nosotros empezar a entender la búsqueda en nuestra vida. Y lo que esta mujer del mundo, que no conoce al Señor, explica que ve en Estados Unidos la ansiedad del vivir. Nosotros vemos que el Señor está comiendo. Él ha llamado a un hombre que se llama Mateo, el autor del Evangelio de San Mateo.
San Mateo, que se dice San Mateo, como está en nuestra Biblia, es un señor que antes de venir a Cristo es publicano, y publicano es una persona que tiene su trabajo, su dinero, es judío, pero trabaja para el gobierno romano, imponiéndole y colectando impuestos de la gente judía. Y la gente de los judíos odian a estas personas que han vendido su alma, para decirlo así, a la nación conquistadora, a las personas que están ahora ocupando a Israel, y ellos entonces sirven, en vez de defender al país, ellos entonces son parte de la máquina que oprime a la sociedad que Israel está viviendo. Y es entonces un publicano, una persona que cobra taxes. El Señor lo llama, está en su trabajo, y el Señor le dice: sígueme, y el hombre se pone de pie y sigue al Señor. Esa noche el Señor hace una cena, Mateo hace una cena, invitando a todos sus amigos para que vengan a conocer al nuevo Señor en su vida. Y la Biblia me enseña que vienen muchos pecadores. En el versículo 10 dice que vienen muchos pecadores. El libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, dice que vienen muchos, y dice que les seguían muchos. Y de pronto la Biblia me enseña que hay estos publicanos que ganan dinero sirviendo al gobierno, y hay otros que se llaman los pecadores, que son aquellos que viven su vida continuamente sin conexión a la palabra de Dios. A ellos no les interesa las cosas de Dios, ellos están también buscando la vida. Y hay un tercer grupo que viene a esa cena, o miran la cena donde el Señor está, y empiezan a quejarse porque el Señor está comiendo con este tipo de gente. ¿Cómo el Señor puede estar comiendo con publicanos vendidos a la otra nación, y pecadores, gente que continuamente, no una vez, sino continuamente viven sin conexión a las cosas de Dios? Y hay entonces estos que se llaman los fariseos, que son entonces estos que creen que la felicidad, miren, que ellos buscan la bendición de Dios, que la felicidad de Dios, la felicidad del ser humano está en la bendición de Dios. Entonces nosotros empezamos a ver que en esta cena, una vez más, está, porque esto se repite una y otra vez más en la historia de los evangelios. ¿Se acuerdan cuando el Señor está en la cena con un fariseo y de pronto entra la mujer esa de la calle? Nosotros hablamos un mensaje de eso, pero hoy es una cena de alguien inconverso, publicano, que debería saber mejor, quien invita al Señor, y ahora están todos los pecadores, todo el mundo son como esa mujer que había entrado esta noche. Aquella noche, y los fariseos están entonces criticando al Señor. Y lo interesante es que en esa mesa, como cualquiera persona que tiene sabiduría y puede ver, en esa mesa están los 4 tipos de cómo nosotros buscamos felicidad en la vida. Interesante, estas personas él no es publicano nada más porque es publicano, él es publicano porque eso es un job, eso es un trabajo. Y los pecadores no son pecadores nada más porque quieren pecar, sino porque esa es la manera que ellos ven cómo se desarrolla sus vidas. Y los fariseos son fariseos porque ellos entienden que en la manera que ellos son, esta es la manera que va a Dios bendecir nuestras vidas. Y la Biblia entonces me empieza a poner un escenario donde usted, uno de nosotros, cualquiera de nosotros, hemos escogido uno de estos 3 caminos o uno de estos 4 caminos, porque hay una cuarta manera aquí. Mire, lo primero es que la Biblia me dice, está el camino que creemos que no importa lo que sucede, lo importante es el dinero. Aquí no importa lo que sea, lo importante es ganar dinero. ¿Quién sería ese en la comida? Los publicanos. Al final ellos no importan los principios de la palabra de Dios. No importa que Dios dice que no te cases con un inconverso. Tú estás pensando en tu felicidad. Están pensando en lo que te va a hacer feliz. En tener un hogar, en tener un hijo, tener familia, en seguir la vida. Y usted entonces, como un publicano, entonces lo importante aquí es ganar
ganar dinero. Y tenemos un trabajo, y eso lo que vale aquí para nosotros es ser como los publicanos. Lo importante aquí es ganar dinero. Vamos a decirle, si usted es una de esas personas, que Dios llama a los publicanos también. Que Dios llama a la gente, que su llamado es nada más ganar dinero. Usted está interesado en solamente hacerse rico. Usted vino a Estados Unidos para tener una vida mejor. Que en Estados Unidos Dios va a interrumpir, Él va a intervenir, Él va a molestar tu visión original y llamarte a que tú seas un seguidor de Él. O la Biblia entonces me dice que esta persona, hay gente que viven para hacer dinero nada más. Y hay personas que el camino que han tomado es el camino que lo que importa es vivir en placer. Son los pecadores. No importa hacer dinero, no voy a hacer todo lo que la gente, por ejemplo, lo que el publicano hacía. No voy a vender mi alma a otra gente para ganar dinero, pero sí voy a experimentar lo que yo quiero hacer, sobre todo en los fines de semana. El fin de semana entonces mi fin de semana, el fin de semana entonces mi experiencia, esto es mío y yo entonces vivo la experiencia que yo quiero y no importa lo demás. Y Cristo está sentado en esta mesa empezando a enseñar cuáles son lo que las personas creen que van a tener felicidad en su vida. Uno, lo que importa es el dinero. Otro, lo que importa es que al final no gano mucho dinero, pero el dinero que me lo gano, me lo gasto. Me lo gasto en los lujos que quiero, me los gasto en los placeres que quiero. Y entonces uno vive, como dirían los fariseos, pecadores. Son personas que no le interesan las cosas de Dios por los placeres que tienen. Lo tercero que se ve en este cuadro que el Señor nos da es el camino que dice: lo que importa en la vida es hacer las cosas como Dios dice. Mire un momentito, usted quisiera creer que that's the right way. Usted se le ha, mire un momentito, paren un momentito, la razón por la cual el pastor Guerra está hablando de esto con el tema de felicidad es que muchos de nosotros, como esta mujer británica que viene de otro país, de pronto se da cuenta que en este país todo el mundo está hablando de algo que tiene que tener, algo nuevo que ha comprado, unas nuevas vacaciones, una nueva casa, un nuevo carro, un nuevo teléfono, una manera diferente ahora de dieta, de líquido, de licuado, de bajar de peso siempre. Y la pregunta que se hace ¿es usted feliz? Y las personas dijeran sí, pero uno le hiciera la pregunta, ¿really? Y uno dijera, pues si cambiara esto fuera mejor, si cambiara lo otro fuera mejor. Y el mundo en Estados Unidos viene a nosotros siempre con ese gancho al pescado. Nosotros hemos mordido el anzuelo y buscamos de Dios que el Señor también nos bendiga a nosotros, pero de esta manera, de la manera como los fariseos, de creer que lo que nosotros tenemos que hacer, mire, no se preocupe, lo que nosotros tenemos que hacer es adherirnos estrictamente a la palabra de Dios. Esa es la tercera manera. La cuarta manera es decir, adherirse a la palabra de Dios 100%, no se puede. Dicen la gente, quiere decir que pues si yo no voy a vivir por dinero, quiere decir que entonces yo no voy a poder hacer los placeres que tengo y entonces nosotros hacemos la cuarta manera de buscar la felicidad, es entonces de hacer una mezcla entre... Hay cosas en la Biblia que voy a seguir. Por ejemplo, yo le voy a decir a mi niña, no salgas embarazada. Y voy a decir, porque Dios dice. O le voy a decir a mí mismo, a mi familia, muchachos, hay que ir a la iglesia, pero enseguida vístanse porque nosotros vamos a trabajar después. O no puedo ir a la iglesia porque estuve trabajando hoy. Y tenemos entonces una mezcla de una de estas cosas, del 1 y 3, que sería entonces el camino es hacer dinero y el 3 es seguir la Biblia. Algunos de nosotros
hacemos dinero y seguimos la Biblia un poquito y ni hacemos mucho dinero y ni hacemos mucha Biblia. Y otro de nosotros seguimos el 1 y 2, que sería entonces el camino de que hacer dinero, y el número 2 es vivir en placeres. Pues esa persona ya ni viene a la iglesia. Algunos de nosotros hacemos el 2 y el 3, el camino de placeres y de ir a la iglesia. Esas son las personas que entonces al venir a la iglesia pues no quieren pasar adelante porque se sienten avergonzados, culpables, lo que hice, viví el placer, pero voy a la iglesia para que Dios me bendiga. Y la idea es que en esa mezcla estamos. En esta parábola bien interesante, mire, la ansiedad por ser feliz sucede cuando nosotros, más que todas las cosas, nosotros nos ponemos en el lugar de mandar nuestra vida. Al final, mire un momentito, al final el que sigue el consejo de dinero, el camino de dinero, el que sigue el camino de, pues yo hago los placeres, y el que sigue el camino de, pues yo me voy a portar bien, o hacemos una mezcla. Cada uno de esos tres ha vivido su vida tomando sus propios pensamientos como siendo yo mi rey. Yo soy el rey de mi vida. Mire un momentito, cuando usted entra al libro de Mateo, hablamos cuando estábamos en Lucas, pero cuando usted entra al Evangelio de Mateo, usted está en un libro que se está escribiendo una biografía del Señor, en verdad unos evangelios del Señor que presentan a Jesús como rey. Y el capítulo 1 al 4 de Mateo presenta la persona del rey y enseña cómo Cristo tiene la genealogía de venir de el rey David, y enseña en el capítulo 1 y 2 los reyes magos y Herodes, que era rey y quería matar. En otras palabras, el propósito de Mateo es de enseñar que hay un rey que ha llegado a esta tierra. En Mateo capítulo 1 al 4, Mateo 5 al 7, Mateo enseña los principios del rey. 1 a 4, la persona del rey. 5 a 7, los principios del rey. Y después del 8 al 9, la Biblia me habla del poder del rey. Y para enseñar en este poder, Mateo habla de 10 milagros. En el capítulo 8 y 9 hay 10 milagros que el Señor hace. Y entre estos milagros está entonces el Señor, que tiene una cena que Mateo lo ha invitado. Y el Señor entonces en esa cena va a presentarse estas enseñanzas que vamos a dar. Pero la Biblia me está diciendo que, y lo que quiere el Espíritu Santo enseñarnos es, cuando nosotros llegamos a Mateo 8 y 9, el poder del rey, que hay gente que han asumido el poder en sus vidas de determinar cómo vivirla. ¿Qué es lo más importante? Usted mismo lo ha determinado. Y Dios en nuestra vida es solamente alguien, una palanca, es alguien a que yo vengo a aplacar, a agradar, para que me siga bendiciendo en la manera que yo quiero que me bendiga. O por el camino del dinero, o por el camino del placer, o el camino de estricta la Biblia, o una combinación. Normalmente en todos nosotros, una combinación de esas dos cosas. Y la ansiedad de vivir, que esta mujer entonces en su libro no habla, comienza la ansiedad de tu vida por felicidad, el temor de perderla, el qué voy a hacer para ganarla, en cómo tengo que cuidarla, que tengo que ir al trabajo aunque tengo que decirle que no a Dios. Todas las cosas que hacemos sacrificándonos para lograr lo que eso asegura nuestra seguridad y asegura nuestra felicidad, que nosotros hacemos cualquier cosa, y todo eso es una ansiedad. Vivimos bajo apoyados y motivados en la ansiedad, que necesito hacer esto, ya sea una de estas 4 cosas, para ser feliz. Y la Biblia me está diciendo a mí, nosotros
lo que hemos hecho es que hemos asumido el reinado en nuestra vida, el control de las riendas de la vida. Usted lo tiene. Y de pronto los evangelios de Cristo, déjeme decirle, el evangelio de Cristo, como Cristo es el mensaje del evangelio, destruye la confianza del pecador y destruye también la confianza de los que se creen que son religiosos. Y el Dios entonces en el evangelio nos va a enseñar a nosotros en Mateo que los pecadores están mal, y nos va a enseñar que los publicanos están mal, y nos va a enseñar que los fariseos están mal, y los que mezclan la vida a su manera también están mal. Que entonces lo único que tenemos a nuestra disposición es que nosotros entendamos correctamente este paradigma que el Señor nos pone en esta mesa, de enseñarnos a nosotros lo más importante en la vida. La Biblia entonces me está recordando a mí que cuando usted y yo ponemos sobre nuestros hombros, cuando usted ha puesto sobre sus hombros la felicidad de sus hijos, cuando usted ha puesto sobre sus hombros la bendición a su matrimonio, cuando usted ha puesto sobre tus propios hombros la felicidad de este mundo para usted, que usted entonces está diciendo: yo soy el rey. Lo que dice lo que nos va a decir el Señor, pero algo interesante en este libro de esta muchacha que se llama Ruth Whitman, que su libro se llama America the Anxious. America the Anxious es una nación ansiosa, es una nación deprimida, de muchas enfermedades. Ella dice que el primer capítulo de ese libro, y nada más estoy dando como el testimonio de alguien que es inteligente, y la persona está diciendo, al venir aquí a este país, su primer capítulo dice así: obsessed with happiness, but no one has it. Que Estados Unidos está obsesionado por ser feliz. Pero usted le habla a la gente que tiene dinero, cuando usted va al hospital o va ahí a su doctor en la clínica y se sienta al lado de una persona y empieza a hablar, no importa que tenga dinero, no importa que no tenga. Las personas tienen entonces una fachada de que creen que están felices, pero si la pregunta se le hiciera, ¿really? Que las personas, todos nosotros dijéramos, pero si esto cambiara. Y todos nosotros estamos a la merced de un nuevo producto, una nueva tecnología que te diga a ti, eres feliz. La muchacha en su libro escribe acerca de Facebook y dice estas palabras: en Facebook, en Estados Unidos, en Facebook, las personas viven la ilusión de ser feliz. Porque, digamos, yo en Facebook, yo entonces me puedo poner aquí, para que ustedes vean, me pongo aquí. Así miren la sonrisa y las flores. Bueno, sin embargo, yo tengo que estar aquí, tengo que ir allí, todo lo demás. Pero usted nada más en Facebook ve esto. Y Estados Unidos, mire, usted es una persona, está diciendo, Estados Unidos es un país de que un retrato te hace, cuando tú lo enseñas, empieza a chequear cuántos clics hay. Nosotros mismos nos cliqueamos. Nosotros mismos, I like it. Porque mira qué bien me veo. Y es una foto de una ilusión de felicidad. Porque no te han visto. Muchachos, póntela. Después que tú te paras de ahí, hay una realidad. Y ahí ella habla de parejas, de una salida de una pareja que van como su tercera luna de miel. Ya son gente ya que han estado casados por un tiempo. Y la muchacha regresa y le dicen las amigas, wow, ¿cómo te fue? Y dice la muchacha, terrible. Él sigue insensitivo a mí. Y empieza entonces a hablar mal del esposo. Pero en Facebook estaban ellos dos en una montaña. Estaban ellos dos. En los momentos de la foto era una cosa. Pero la pregunta, ¿really? Uno se da cuenta de las otras partes donde Facebook y el click, el selfie, no pudo llegar.
Y lo interesante de este pasaje para nosotros es que esto es lo que el Señor está haciendo. El Señor está diciendo, déjame darte un retrato de lo que todo el problema de este mundo, el problema de este mundo se ve en estos caminos que la gente han tomado, y no lo toman nada más por tomarlo, lo toman porque creyeron que trabajando para Roma, ahí voy a ganar más dinero, aunque tengo que mentirle y robarle a la gente, y que en el camino del placer, y no importa lo que Dios dice, que ahí, bueno, ahí uno se siente feliz, y el camino de ir a la iglesia para que Dios me bendiga, que pues ahí está la felicidad. Y la Biblia entonces me dice, pues a veces hacemos una mezcla, y lo que estamos haciendo es tirando el picture como publicano, tirando el picture como pecador, o tirando el picture como los fariseos. Pero lo que está diciendo el texto es que todos ellos, todos los publicanos y los pecadores, venían a Jesús. Si ellos fueran felices, pues Dios no existiera. Y si los fariseos fueran felices, pues no criticaran a los demás. Y nuestras críticas, y nuestro juicio de los demás es no solamente una evidencia del corazón, es también una contesta a la pregunta a la persona que critica: ¿Are you really happy? ¿Eres de verdad contento, feliz con tu vida? Y uno dice, pues yo soy feliz, pero mira el otro cómo está, y él se cree. Es porque todavía, si usted gana 10 millones de dólares y alguien te choca el carro o algo así, bueno, no importa, uno es feliz. Pero cuando uno no tiene mucho, me dice esto, que ahí entonces se le sale a uno la realidad de que no somos felices. Y la Biblia me está diciendo a mí que en este paradigma de preparado por el Señor, el Señor va a esta comida y ahí aparecen las ansiedades de la vida. Mira lo segundo. El Señor entonces, cuando los fariseos empiezan a hablar mal de Él, y no van a Él, sino que se lo dicen a otras personas que pudieran llegar a Él. Pero se lo dicen a los discípulos, le dicen, ¿por qué el maestro come con esta gente? ¿Cómo puede él cómo puede ser el de Dios? Dice, estas personas están comiendo con la gente peor que hay en este mundo. Y la Biblia me dice en el versículo 12, al oír esto Jesús, que el Señor entonces nos da una parábola y nos da entonces un versículo. En la parábola nos dice, los enfermos, dice, mira, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Los sanos no tienen necesidad de enfermos, de médicos, sino los enfermos. Mira un momento. El Señor entonces ha usado una metáfora de enfermedad y médico. Nosotros entonces empezamos, lo que el Señor va a decirnos a nosotros es que el mundo está infectado, que el mundo está enfermo, que el mundo se ha hecho la idea, por el pecado de nosotros, se ha hecho la idea que la felicidad viene haciendo trampa, la felicidad viene olvidándome de la vida moral, o la felicidad viene adhiriéndome a la vida moral. Y Cristo entonces dice, yo no vine a la gente que está bien, yo vine a la gente que está enferma. Lo interesante es que todos están enfermos aquí, como vamos a mirar, pero la Biblia entonces me dice que el Señor empieza a decirles a ellos, para ustedes entender mi rol, por qué Cristo vino a este mundo, qué es la intención del Señor en esta mañana, en su vida, es que usted se dé cuenta que Cristo viene a la persona que está enferma. Que en otras palabras, si nosotros creemos que estamos bien y somos felices, que Cristo te pasa por arriba, usted nunca llega a encontrarse con Él. Pero si usted viene a la casa de Dios o delante del Señor y usted dice, soy feliz, cuando Él te pregunta, how are you? Tú dices, I'm fine, estoy bien. Y si alguien te dice, really, que usted entonces ahí, en ese pensamiento de ir a un lugar, que cuando usted viene a la casa de Dios, para usted ser feliz, es lo que usted quiere echar a un lado y que la gente ni se den cuenta, es lo que Dios quiere que usted traiga alante
delante de Él. Porque eso es lo que te está quitando la felicidad. Eso es lo que nos molesta. No es la cara bonita que estamos, sino es aquello que nos molesta. Y el Señor dice, no, como vamos a ver, sácame eso de ahí. Y nosotros entonces vamos a ver las consecuencias de nuestra vida. Mire conmigo en esta parte del capítulo 9, el Señor le dice, mire el versículo 13. El Señor le ha explicado con la pequeña parabolita del médico de los enfermos. Le dice que Él viene a la gente que está enferma. La gente que se creen que están bien. Pues Dios nada más es una regla. O Dios es algo que yo no tengo que ir. O Dios es algo que, bueno, no importa. Uno hace su mejunje, como hacemos nuestro revoltillo ahí como queremos. Y la Biblia me dice, mira el versículo 13. Y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Doble conmigo el capítulo 12, Mateo otra vez. En Mateo 12 dice el versículo 7. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio. En otra palabra, el Señor va a enseñarnos en esta mañana que uno puede tener una lectura bíblica. Usted puede ser religioso, puede ser fariseo, puede ser gente que conoce la palabra y conocerla equivocadamente al punto de que la pregunta si usted es feliz, usted dijera pues no. Y la Biblia entonces me está diciendo porque la felicidad, mire un momentito, lo que el Señor va a decir, que la felicidad no es basada en lo que nosotros tratamos de alcanzar, sino que el camino a la felicidad no va a venir por cosas que nosotros queremos hacer y autorizamos a nuestra vida a hacer, sino que viene solamente por el correcto entendimiento de la palabra de Dios. El Señor dice, id y aprender. Y cita Oseas capítulo 6 versículo 6. Y le dice en el capítulo 12 otra vez, si hubieras aprendido, lo que quiere decir, misericordia quiero y no sacrificio. Que ahí es donde está la realidad de cómo Dios hace al hombre feliz. Mire, es tremendo. La Biblia entonces me dice que el Señor, el centro de la felicidad, siempre es radicado no en las acciones que usted hace o pudiera hacer, sino la felicidad está radicada no en usted, mire, sino en el carácter de Dios. Y la Biblia entonces me dice que el centro de cómo Dios quiere bendecir tu vida no es el centro del sacrificio. Todos nosotros tratamos de hacer lo que Dios dice, nos sacrificamos para hacer lo que Dios dice. Y el Señor nos va a enseñar que el centro de la Biblia, sí, hay un versículo que explica toda la Biblia en la perspectiva de Jesús. Y la perspectiva es, aprende lo que quiere decir misericordia quiero y no sacrificio. Esto es fundamental. Porque Cristo es el que explica acerca de su vida y su ministerio y su misión con este versículo. El Señor va ahora a encarnar el versículo de que el centro de vivir está en el carácter de Dios, de querer bendecir y sanar y hacer obras a favor de la gente que no están experimentando la bendición en su vida. Y la Biblia entonces me dice que la misericordia es el centro en la perspectiva de Jesús y debe ser en la perspectiva de usted, porque Jesús es el autor de la Biblia y usted entonces debe aprender la Biblia de la manera que el autor escribió la Biblia. El Señor dice, si vas y aprendes o si hubieras aprendido, que la misericordia es el centro. Mire un momentito, déjeme irle bien rápido para clavar este punto en nuestra mente.
que conoce algo de la Biblia. La Biblia habla en Éxodo capítulo 33, en Éxodo capítulo 34, de cuando la primera vez que el Señor aparece, que se ve y se describe como el Señor es. Y Moisés está en el desierto. Moisés le dice al Señor: Señor, si tu presencia no va con nosotros, no me saques a mí. No nos hagas mover de aquí. Y que el Señor le dice: mira, mañana ve a la montaña de Horeb, métete en la peña y yo haré pasar toda mi gloria delante de ti. Y Moisés dijo: amén. Y Moisés entonces sube por la mañana temprano, y ahí está. Y de pronto dice la Biblia que el Señor aparece y hay una voz que dice: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso. Que la primera experiencia que el ser humano tiene con Dios, cuando lo ve, si lo viera, es la misericordia de Dios. O si usted leyendo la Biblia me habla muchos pasajes acerca que su misericordia permanece para siempre. Y está el Salmo 107 que habla de 4 grupos de personas. Unos están perdidos en el desierto, no encuentran lugar. Otros están apresados porque han hecho pecado y están presos. Otros están enfermos a punto de morir. Y otros son marineros que lo ha agarrado la tormenta y están para arriba y para abajo. Y la Biblia dice que cuando llegaron al final de su vida, que de pronto ellos claman a Dios y dicen: Señor, y que ahí dice: su misericordia es para siempre. Y el Señor rescata a la persona que está en el desierto, y libra al preso y sana al enfermo, y de pronto calma las aguas de la persona. Porque la Biblia me dice que Dios es misericordioso. El Salmo 51, David comete 2 grandes pecados. Mata a una persona y sale encinta a la persona, a la esposa del hombre a quien él mató. Claro, ella sale primero embarazada y después él hace lo que tiene que hacer para que el hombre esté con su esposa y echarle la culpa que fuiste tú y tu esposa el niño ese, aunque el niño iba a tener ojos azules y pelo rubio. Y el papá, verdadero papá, era trigueño y quemado. Que nadie eso iba a ser otro puente que David iba a cruzar. Otro río que él iba a cruzar. Pero ahora el primer río era: ¿cómo yo pongo a este hombre que salió embarazada a su esposa por él? Y se acuerdan, lo llama y el hombre no quiere ir. Él es un soldado de David, y regresa, lo trae a la casa y le dice: mira, tú estás trabajando tanto y peleando tanto, quédate con tu esposa. Y el hombre se queda afuera durmiendo porque no quiere estar con la esposa cuando sus soldados están en la batalla. Y después David dice: ¿pero cómo? Y le da su mejor vino y lo emborracha. Y le dice le dice al hombre: ahora regresa con tu esposa. Y pensando que el hombre ahora quiere tener la vida loca que tampoco. Y que David entonces lo manda a la batalla y le dice: miren, cuando ustedes ataquen la pared, y cuando estén a atacar la pared, todo mundo se eche para atrás y dejen al hombre ahí con la bandera yendo para adelante, para adelante, para adelante, si se puede, y ahí lo van a matar. Y así lo matan. Y David entonces ha matado, pero David también ha cometido adulterio. Los 2 grandes pecados que la Biblia llama a apedrear, el pena de muerte. Como los musulmanes, si usted comete adulterio aquí, bueno, aquí la gente se enoja con usted, pero allá, si usted hubiera sido musulmana, a usted la hubieran matado por cometer adulterio. Y la Biblia me dice que David está bajo sentencia de muerte. En el Salmo 51, él entonces escribe y dice esas palabras tan lindas en la palabra de Dios. Comienza el Salmo diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la grandeza de tus misericordias. Y David sabía cómo entrarle a Dios. David sabía cómo Dios es.
que la bendición a una persona que no se merece, como la mujer que vino entre Simón y como los pecadores que están comiendo con Jesús y la gente criticando al Señor, que Cristo ha venido a encarnar, a reflejar, a vivir en carne la realidad. Cristo es Dios en carne, y Dios en carne tiene que ser primeramente misericordioso. Ahí se pone mejor. La Biblia me dice en Santiago, el capítulo 2, versículo 13, que la misericordia triunfa sobre el juicio. No importa la sentencia, no importa lo malo que usted ha hecho. Si usted está delante del juez y el juez tiene toda la ley para decirte, usted tiene que regresar, irse. Pero si el juez dice, excepto que te voy a dar otros 2 años aquí, te voy a dar 10 años aquí, no voy a aplicar la ley, porque él tiene la autoridad de aplicar la ley en una manera que también es ley. Y la Biblia todo me dice que el carácter de Dios es lo que define lo correcto y define la felicidad de la gente. O mire, la Biblia entonces me enseña que esto es lo que Dios quiere para tu vida. Ponga su mano aquí porque vale la pena. Hace tiempo que usted no ha leído este versículo. Mire a Malaquías. Y usted dice, ¿Malaqué? Malaquías, Mateo capítulo 1, doble a la izquierda. Mateo capítulo 1 es el Nuevo Testamento, y Miqueas viene una 2 o 3 calles antes y dice Miqueas en el capítulo 6, la palabra de Dios me dice así, versículo 6, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Nosotros venimos así el domingo. ¿Con qué voy a traer? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerro de 1 año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión. Eso es lo que Dios va a hacer. Dice, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. En el versículo 8, oh hombre, Miqueas 6, 8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Esto es lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué es lo que pide Dios de ti? Usted viene a la iglesia siempre pidiéndole a Dios por algo. Pero ¿qué pide Dios de ti? Las iglesias grandes son donde usted viene y Dios te da, Dios te da, Dios te da. Las iglesias pequeñas son aquellas donde nosotros nos enfocamos en ¿qué pide Dios de mí? Y la Biblia dice, mire el versículo 8, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte bájate de esa nube, humillarte ante tu Dios y ama la misericordia. ¿Y qué es la misericordia? La misericordia es ver al pecador, los pecadores, a los publicanos, y verlos a ellos y decir, necesito ir y estar con ellos para que llegue el momento de que yo como médico sane al enfermo. Ahí viene el punto 3 de la paradigma demostrada, donde la misericordia nos sana. Mire en el capítulo 9 ahora de Mateo, el capítulo 9 otra vez en el versículo 18, mientras él decía estas cosas, el Señor está hablando con los fariseos, las palabras que sacrificio, misericordia quiero, no sacrificio. Le hacen una pregunta en el versículo 14 al 17 acerca de nosotros ayunamos y los discípulos no ayunan. Y el Señor contesta esa pregunta, el Señor está todavía ahí hablando en la mesa y dice ahora que mientras Él les decía estas cosas, mire para acá, usted ya sabe la historia, mire para acá. De pronto entra una persona con traje y corbata. Entra, dice, un principal, un hombre el líder de la sinagoga.
Usted tiene que ver, anteriormente el Señor ha sanado a un paralítico en la sinagoga. El Señor está haciendo, en los días sábados, el Señor está haciendo milagros. Y la gente en la sinagoga están hablando contra Él, de que está perdonando y sanando, haciendo estas cosas en el sábado en la sinagoga. Y que viene ahora un hombre, se llama... Ahí está el capítulo 9, Jairo y su hija. Y de pronto, mire lo difícil. Mire, deben ponerle de esta manera. Para usted va a ser muy fácil criticar a la gente que no están bien en la iglesia o en otro lugar. Siempre es fácil. Es fácil criticar la gracia en otro. Pero es lo que usted más necesita cuando usted esté en el problema. Las personas que critican la gracia son aquellas que más necesitan la gracia. Y de pronto Jairo, quien es un alto rango de oficial de sinagoga, no solamente tiene la necesidad en él como persona, pero como padre. Y viene otro. Nosotros podemos criticar la gracia en otra gente hasta que su hijo o su hija no cometan algo y tengan un problema donde tu felicidad es robada de ti. Jairo es feliz porque era feliz porque él es un líder de la sinagoga. Él es como un fariseo, no es fariseo, pero es el líder donde vienen los fariseos, en la casa, en la sinagoga. Y ahora de pronto su vida, si tú le haces la pregunta a Jairo, Jairo, ¿eres feliz? Jairo dice, amén, yo soy el líder. Y le dicen a Jairo, Jairo, ¿really? Y él piensa y dice, mi niña de 12 años de edad está enferma. Y la historia que Mateo nos pone es que la hijita se muere. Y la historia que conocemos de los evangelios, puesto todo junto, es que ella está enferma todavía. Y Jairo viene y le manda anuncia al Señor, ven y sana a mi hija. Y vienen judíos y le dicen, es bueno que tú la sanaras porque el hombre ha ayudado en la sinagoga. Y que el Señor dice, la sanaré. Y el Señor comienza a ir, pero en el camino vienen gente y le dicen, Jairo, no molestes más al maestro, tu hija está muerta. No está en Mateo, pero ahí está en Lucas, en Marcos, donde entonces le dice, el muchacho dice, es terrible, la hija se ha muerto, pero antes de llegar ahí piense, qué duro haya sido para ese hombre decir, yo lo boté de mi sinagoga, yo le dije que no predicara más en la sinagoga, yo le dije que esa no es la manera de ser, que ese no es Dios, Dios no perdona al pecador, Dios no ayuda a la gente que tiene problemas, excepto cuando la persona que se cree que estaba bien protegida por toda su vida, se siente que la vida ha traído algo donde la pregunta, ¿eres feliz? ¿Really? Él dijo no. Y cuando su hija muere, a punto de morir, pues él se humilla. Él tiene que tragarse el orgullo. ¿Qué quiere Jehová de ti? Dice la Biblia que tú camines en la justicia, que ames la misericordia y que te humilles delante de Dios. Y este hombre tiene que humillarse viniendo al Cristo, quien él ha votado, y le ha dicho, Señor, ven, mi hija va a morir. Y es bueno para el Señor decir, ¿no te ayudó la Biblia? Porque hay religiones que enseñan de esa manera. Pero el Cristo, la Biblia me dice que el Señor entonces le dice a este hombre cuando le dicen, tu hija ya está muerta, que el Señor le pone la mano arriba al muchacho y le dice, oyendo lo que le dijeron, siempre el Señor oye, el Señor dice, solamente cree. Y empezaron a emprender el camino hacia donde estaba la muchacha.
En el camino hacia donde está la muchacha, viene una mujer con un flujo de sangre. ¿Por cuántos años? 12 años. La misma edad en sufrimiento, una mujer ya grande, pero una mujer de sufrimiento por 12 años, y la hija del hombre tenía 12 años, la que se acaba de morir. Y el Señor, o está por morirse, y el Señor entonces va y viene la muchacha que tiene este flujo de sangre, que según la palabra de Dios la deja a ella inmunda delante del pueblo, como conocían la religión de aquel entonces. Ella no es digna de venir y pedir ninguna sanidad. Ella no tiene voz para venir y pedirle al Señor que le dé misericordia, pero ella cree, media espiritista, que si solamente le toco, me sana. Y ahí con ese cuento ella va. Y dice la Biblia que le toca el borde del manto. La palabra en original es, los judíos se vestían con sus vestimentas, o como esa sotana, y en el fin de la sotana tenía entonces unas franjas, y la franja tenía un hilo azul. No importa el color verde, rojo, como tú tenías la ropa, el azul tenía que estar ahí. Porque Números capítulo 15 dice la Biblia que cada vez que te vistiera al judío tenía que tener el vestimiento con su vestido, con sus franjas, y una de ellas tenía que ser entonces un hilo azul. Y la Biblia dice, y ese hilo azul es para que cuando ustedes estén tratándose los unos a los otros, que usted no miren adentro de su corazón, no piensen que es mi felicidad, sino que se acuerden del mandamiento del Señor, de que el Señor quiere que ustedes sean una nación santa. Mira un momentito, cuando ella va a tocar al Señor, ella puede tocarlo por cualquier lado, porque ella está ahí. Ve el borde del manto, y lo que toca es el tazo, lo que toca es la franja, y lo que toca es la franja azul. Porque al final de su vida, lo que ella necesitaba más en su enfermedad era que el Señor la purificara. Y ella entonces viene, le toca lo azul, y en lo azul, con lo azul es suficiente. Una vez un hombre predicador de muchos años atrás le dijeron, cuando se estaba por morir, le dijeron: cuando entres al cielo, reposa, o cuando te vayas a morir, tú haz como que reposas tu cabeza en el pecho de Jesús. Reposa tu cabeza en el pecho de Jesús al morir. Y el predicador, mientras más usted camina con Cristo, más usted se da cuenta que usted no es santo. Como Pablo dice que yo soy el peor de todos los pecadores. Y la Biblia, entonces, este hombre entonces dice, yo no sé si pondré mi cabeza en su pecho, pero estoy agarrado de su franja. El hilito, aquí tengo un hilito aquí, el hilito del saco es suficiente para que la misericordia de Dios llegue a tu vida. Y la palabra de Dios me está diciendo las sanidades que el Señor hace en esta mujer y en este hombre, la niña de este hombre, que son reflexiones de que Dios quiere hacerte feliz en las áreas donde no ha habido cambio, en las áreas íntimas a tu familia, en las áreas privadas donde nadie conoce. Cristo quiere que tú veas en Él la santidad y lo que llena toda tu vida. No es qué hacer, es poner tu fe. Las dos veces el Señor le dice: solamente cree. Y le dice a la mujer: porque creíste, ve, eres sana. Y simplemente lo que la Biblia me está diciendo, tu vida va a ser bendecida, tu felicidad va a venir cuando tú no uses a Dios como una palanca, sino cuando tú sueltes esa religión de palanca y veas en Cristo, en su mero listón de su coat, de su abrigo. Veas ahí, lo más importante en tu vida no es ser que tus problemas se vayan, sino es estar con el toque de Dios para limpiar nuestros pecados. Que eso no es la manera de vivir como yo quiero, no es la manera de engañar para ganar el dinero. Y no es una manera de que voy a guardar toda la ley de Dios. Es una manera que aún la gente que no se la merece, como esta mujer sucia, que el Señor la va a sanar.
Y aún como este hombre que se le puede decir, oh, ahora vienes a mí, el Señor aún a él lo va a sanar. Porque estas sanidades son solamente nada más los reflejos de lo que impide al ser humano ser feliz. Ningún padre es feliz cuando su hija está por morir. Ninguna mujer es feliz cuando sabe que lleva en su matriz una enfermedad de sangre. Y en la Biblia una y otra vez más me recuerda que solamente en la manera del carácter de Cristo, en la cruz del Calvario, donde Él toma nuestras enfermedades, donde Él toma nuestros juicios, donde Él toma nuestro pecado, que cuando no venga a la iglesia para que Dios le haga algo, no crea que Dios le hace algo, crea que Dios hizo algo y hizo la salvación de su vida. Eso trae la sanidad. Pablo termina su carta de Filipenses diciendo así: he aprendido el misterio, el secreto de estar contento. Y contento sería Pablo. ¿Estás contento? ¿Estás feliz? Pablo dice, sé vivir cuando tengo mucho y sé vivir cuando no tengo nada. Todo lo puedo en Cristo, su toque, que me fortalece. Vamos a cerrar en oración. Nuestro Padre Santo, Señor, una vez más te damos el honor y la gloria a ti, Señor, porque vemos en este capítulo, Señor, vemos como tú hiciste exactamente lo que necesitabas hacer para que nosotros hoy no tengamos una vida donde hacemos por nuestra cuenta lo que da felicidad, sino que vivimos el centro de la palabra en Cristo Jesús, que Dios bendice por su misericordia. Y no importa nuestra calificación, nuestra condición, nuestra situación, nuestro estatus, al venir a ti, al humillarnos delante de ti, al amar tu misericordia, que ahí donde viene y fluye la bendición, lo mucho o lo poco, pero todo lo puedo en Cristo, cuando Él me fortalece. Y te damos a ti el honor y la gloria en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Antes de irnos, hermanos,